Y vamos a hablar de uno de los temas que también nos deja pensando después de la pandemia, cómo la pasaron, porque están pidiendo también ser reconocidos. Ayer se realizó un conversatorio por parte de los auxiliares docentes y ellos también, a la par, están pidiendo reconocimiento, una reparación histórica de derechos laborales. Pero bueno, ¿en qué consiste ser auxiliares docentes? ¿Qué está pasando en ese sector? Bueno, estamos en contacto con Eduardo Donet, que es el secretario adjunto de UNAD de Auxiliares Docentes. Hola Eduardo, ¿cómo te va? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buen día a todos. Bueno, gracias por la comunicación. nos interesaba mucho saber cómo la están pasando y más que nada, cómo la estuvieron pasando durante la virtualidad y la cuarentena. ¿Qué hicieron? ¿Qué tuvieron que hacer? ¿Qué funciones cumplieron? Bueno, sí, empezamos por ahí. Sí, la verdad que en la virtualidad el auxiliar docente cumple con las mismas tareas y premisas que el sistema educativo en tal caso circunstancial, ¿no? Uh-huh. Que todos debíamos estar en plena colaboración y cumpliendo los lineamientos del Ministerio de Educación. O sea, al igual que cualquier docente a disposición de las instituciones educativas. Uh-huh. O sea, ustedes no podían ir a la escuela, pero tenían que estar ahí, siempre prestos y listos por si necesitaban algún material en cuanto a los bibliotecarios, algún acompañamiento y asesoramiento. Sí, convengamos que la situación a partir de la pandemia y cómo se fue desarrollando para todo el contexto, el contexto de educativo para todos los docentes, todos los actores, las situaciones fueron cambiando a partir de las situaciones que se iban remarcando por resoluciones. Por lo tanto, las sí, escuelas, con cada decreto, no siempre estuvieron sí. del todo con puertas abiertas. Uh-huh. No todos los docentes tienen la misma situación de revista y la convocatoria en ciertos momentos pasó a ser muy directa para con el auxiliar docente, tal es así que creo que éramos los más, no quiero marcar diferencia con otros docentes que también trabajaron muchísimo, uh-huh. Pero vos en cuanto me preguntás a la virtualidad, sí, virtualidad y también muchas formas presenciales y en contacto y en conexión directa entre directivos, profesores, padres, teléfonos, con conexión de alumnos que no daban abasto, las horas, los momentos. Uh-huh. ¿Quiénes forman fue muy bueno. ¿A quiénes se consideran, para aquella gente que no está muy al tanto de la situación y de los distintos sectores y áreas, a quiénes agrupa ser auxiliares docentes? ¿Están los bibliotecarios, los preceptores? Claro, bueno. ¿Los coordinadores? Quiero denominarlo para ir un poco poniendo en contexto y no generar diferenciaciones, ¿no? El auxiliar docente es un docente más, un docente que está contenido dentro de una normativa provincial, que es el decreto 817, y otras para otros niveles, también nivel terciario, desarrollados y contenidos en las plantas funcionales descritas en esas normativas. Uh-huh. Cumplimos una tarea específica un tanto diferente, pero complementaria al docente de cátedra. El docente auxiliar o auxiliar docente tiene características que conllevan una función pedagógica en todo sentido. Está inserto y planifica y desarrolla también lo que es el proyecto institucional. Uh-huh. Estamos adheridos, no por fuera, sino estamos metidos, somos parte del sistema. Sí, en la escuela donde van mis hijos son los auxiliares docentes. Es el docente coordinador en algunas escuelas. En algunas escuelas sí, porque es un nexo, es una coyuntura. Uh-huh. Es según también la especialidad que tenga y la función específica de ese cargo. Claro. Porque el nomenclador docente, para mencionar y ser también precisos, contempla, hemos estado contando, 66 funciones diferentes de auxiliares docentes. Ups, claro. No solamente es el preceptor y bibliotecario, es el ayudante técnico docente. Dentro de los ayudantes técnicos docentes está el director de curso, el auxiliar psicólogo, el auxiliar de gabinete psicopedagógico, uh-huh. Los ayudantes técnicos docentes de las distintas áreas. Y ahí podemos entrar a contar y contar. Uh-huh. Pero, ¿y cuál es la reparación histórica que ustedes están reclamando? ¿No entran dentro de las negociaciones paritarias con los docentes de los gremios estatales? Sí, explícanos nosotros eso. Hay que contar que
a consecuencia de años de transitar con un reclamo y después otros que venía siendo también manifestado por los compañeros auxiliares docentes, en comprensión directa de lo que el sistema propone, de cómo te trata y cómo te considera, cómo te valora. Entonces, para empezar nuestra lucha y contar un poquito, nuestra lucha comienza allá por años 2011, donde las primeras miradas nos cruzábamos, nos conocíamos, nos miramos y entendíamos que había situaciones que estaban siendo comentadas dentro de las escuelas respecto del horario de trabajo del preceptor y bibliotecario. Claro. Una por una manifestación puntual que tenía que ver como que nos abrió los ojos y nos hizo ver y considerar y estudiar dónde estábamos parados, fue la propia transferencia educativa de nación a provincia de todos los docentes, donde este grupo en particular de preceptores y bibliotecarios venía cumpliendo en nación 30 horas cátedras, y cuando son trasladados a la provincia se encuentran con que acá no sabían qué hacer, cómo disimular la provincia con las 30 horas reloj que ya venía imponiendo de hace un tiempo atrás a los trabajadores de la provincia. Entonces esas fueron las primeras cuestiones a averiguar y entender, y nos encontramos con que nos acompañaban de alguna manera con recursos que se empezaban a dictar y a presentar en el Ministerio de Educación para decir, a ver, solucionen esto, porque esto es una cuestión de proporcionalidad. De ahí que quienes no sabíamos nada en ese momento, nos dimos cuenta que también a mirar, porque como pasa en todos los trabajos, yo creo que uno sabe quién tiene la par, qué trabajo hace, qué calificación tiene, y qué cantidad de horas tiene y cuánto cobra al respecto. Esa fue también una puertita que tuvimos que abrir para ver y considerar por dónde pasaba esta desproporcionalidad de cantidad de horas trabajadas versus sueldo que cobrábamos. Más bajos. Y nos dimos cuenta que estábamos muy desfasados en la provincia respecto de otros auxiliares docentes, porque eso es un poco ahí ya entrar en contexto directo a quiénes somos y a qué escalafón pertenecemos, a qué agrupamiento dentro de una normativa, como sucede también en el resto de la administración pública. Claro. Los auxiliares docentes, que así como te lo describí, 66 funciones diferentes, que todas tienen su denominación y su aclaración en el decreto 817 respecto a las horas cátedra o horas clase que tenían que cumplir, y cuando llega el preceptor bibliotecario, nosotros en nuestra lectura, sin cortar el concepto que tiene esta definición de carga horaria, cuando llega el preceptor bibliotecario dice que debemos cumplir 30 horas, no dice que son ni reloj ni horas cátedra, pero el concepto que viene en función de lo que se viene describiendo del resto de nuestros compañeros, nosotros tenemos pruebas y certezas, lo podemos demostrar, de qué pasaba y por qué eran horas cátedras en el año 81, y antes del 81, después del 81, con los planes de estudios que comprendían jornadas de 6 horas cátedras. La provincia antes, porque hay que hacer estas preguntas también para el que no conoce la historia, claro, un poco de la cuestión técnica. Antes del año 81, las escuelas, la generalidad de las escuelas no teníamos normativa provincial y mirábamos el reglamento general del CONET como una cuestión que decir, a ver, ¿nos regulamos de esta manera? Sí. Cuando se genera por necesidad propia y llegan al decreto 817, hicieron una copia casi fiel del decreto del reglamento general del CONET. Y los planes de estudio de aquel momento eran de 6 horas cátedra en la jornada, después con horas en contraturno, pero el preceptor, no solamente el preceptor, la gente de secretaría, directores, todos estaban con 6 horas cátedra de trabajo. Claro. Pero después la necesidad de incrementar, porque los planes de estudio cambiaron, los sistemas educativos, a través de los años se hizo un poco, no se hizo visible, pero sí, de alguna manera hay que pensar que hubo actores que dijeron, bueno, necesitamos a un preceptor que se quede un poquito más. ¿Cuánto? Claro. 1 hora más. Luego 2 horas más, y hemos llegado a tener hasta 9 horas cátedra en una sola jornada, donde no hubo un tratamiento específico para decir, bueno, paremos la pelota acá y arreglemos la cuestión salarial, porque a esta gente la estamos haciendo trabajar de más. Claro. En tal caso, las 30 horas, a conveniencia y lectura de complicidades que a manera de imposición, y yo pensaba hace ratito antes de entablar esta conversación, decía, ¿será esta o no una manera de que el Estado, para un grupo de trabajadores en Santa Fe, no generó de alguna manera una forma de violencia laboral donde no nos dieron oportunidad para decir esto está mal,
esto no esto no se hace, gente, conversemos alguna vez porque nos están sacando 2 horas reloj de nuestra vida hoy día. Sí, 30 horas reloj significan 45 horas cátedra semanales. Cuando las 30 horas cátedra que decimos que debemos cumplir es un excedente de 15 horas cátedra semanales. Esas 15 horas cátedra semanales, en términos de sueldo, equivale a la mitad del sueldo que estamos cobrando. O sea que, como que el Estado todos los días o todos los meses pasa y nos dice, dame X cantidad de dinero. No, ¿por qué te lo voy a dar? No, sí, los necesito, y sin pregunta ni respuestas, te sometes a esta situación año tras año, tras año, tras año. Claro. Es un poco la complejidad para el caso de preceptores y bibliotecarios. Sí. No, aparte, Eduardo, estoy pensando en que está bueno que ustedes salgan a manifestar esta situación, pasarla en limpio, contar lo que estuvieron viviendo todos estos últimos años, porque para muchos era una situación desconocida, y abriendo un poco el paraguas para lo que se está hablando de lo que puede llegar a ocurrir en los próximos meses, de abrir escuelas los días sábados, porque ustedes van de lleno, los van a clavar ahí. Bueno, podría ser, pero lo importante que queremos destacar también, porque yo me embalo mucho, la gente que me conoce sabe que no te preocupes. Esto, pero desde UNAT hay que decir desde que nos conformamos, porque esto también es una consecuencia de andar por mucho tiempo golpeando puertas con argumentos. O sea, nos dedicamos por mucho tiempo con el secretario general, con Omar Pros y otros compañeros de esta comisión, a pasar tiempo leyendo y conociendo situaciones de otras provincias. Sí. Y para darle fundamentos a un proyecto de ley que bueno, ayer estuvimos justamente en un conversatorio haciendo presentación del proyecto, que bueno, ya está en legislatura. Este proyecto tiene por título Reparación Histórica del horario de trabajo o de labor del preceptor y bibliotecario, y derecho a concursar a cargos directivos por parte de todos los auxiliares docentes, como ha sucedido ya en otras provincias. Lo importante es destacar de esto que este trabajo no es, a ver, vamos a pensar algo, a ver con qué vamos a manifestarnos. Tiene que ver con estos derechos postergados, con una forma de hacer discriminación dentro del propio sistema educativo, donde parece ser que entre propios docentes no nos desconocemos. Yo lamento mucho. En estos días hemos tenido, opiniones que las respetamos, que nos encantan, nos gusta mucho dar explicación de esto, y tomarnos un tiempo y ver que el semblante de aquel que dice, pero ustedes no son docentes al frente de alumnos, que es una de las condiciones para acceder a las horas cátedra, por lo menos así fue por muchos años la oposición de la parte jurídica del ministerio, para decir no les corresponden las horas cátedra. ¿Por qué? Porque no son docentes, y ahí empiezan toda una serie de cosas que son barbaridades que hemos tenido que bancar a través del tiempo. Pero había que fundamentar esto que pedimos mediante estas cuestiones que hay que definirlas y también conversarla con el compañero docente. ¿Por qué? Porque hoy por hoy, si nos metemos en esa cuestión, esa temática, realmente ser un docente al frente de alumnos implica no solamente una cuestión circunstancial y temporal, tener alumnos al frente y el pizarrón atrás. Es una situación que tiene que ver con una predisposición permanente, con una relación con alumnos, con padres, con profesores, con estar dispuesto a la resolución de problemas, y fundamentalmente, como dije al principio, ser parte del proyecto institucional, que esto está muy remarcado en otras provincias como condición básica para decir, a ver, ¿qué tipo de docente sos? Y soy docente con todas las letras. Y en función de eso, en nuestra provincia, lamentablemente, teniendo un decreto que obviamente se está trabajando, es dinámico, se va modificando, pero que contempla todas las pautas para concurso a cargos directivos y jerárquicos, aclara que es posible, teniendo un cargo base, recién lo estaba leyendo, repasando también, pero después aparecen resoluciones ministeriales que dicen, no, los auxiliares docentes no pueden participar. Entonces, esto es gravísimo. Esto alguien tiene que de alguna manera decir, a ver, hasta acá llegamos. Y UNAT humildemente viene a hacer un cruce a estas cuestiones, a decir, bueno, a ver, a partir de ahora, señores, van a tener que conversar con nosotros, les guste o no les guste. Y eso... Nosotros realmente nacimos con esta convicción
tenemos años de un compromiso. Nuestros compañeros realmente no entienden cómo no bajamos los brazos en estos años, y no. Hay convicción y determinación para trabajar, para decir el auxiliar docente, vamos para adelante, y esto en algún momento va a ser posible, estos reconocimientos. Si me permitís, algo que quiero también, como cerrando, porque te dije tantas cosas. No, quiero también dar un mensaje al resto de los componentes y compañeros docentes del sistema. Es una mirada también que la tenemos adentro de las instituciones, ¿no? Esto de ser auxiliar docente es una situación también, a veces, que el destino te lleva a mirar cuáles son las posibles fuentes laborales que tiene el sistema educativo. Y aquel que tiene un título con competencia docente se inscribe, es profesor, tiene la suerte de concursar y es profesor a lo mejor de química en un establecimiento, y en otro establecimiento es jefe de laboratorio, auxiliar docente, jefe de laboratorio. Y se da cuenta de que el paso a través del tiempo y el paso por estos cargos los pone en la misma condición de docente y en la misma predisposición. Y una situación muy, muy atrayente, porque hay gente que se ha dado cuenta de que si entra en la coherencia de que el reconocimiento de las horas cátedra para un preceptor, hay muchos preceptores que por hoy son todos títulos docentes. Detrás de la función del preceptor hay un docente con título, y a ese docente se le acomoda la vida si es que el horario se reconoce como corresponde. ¿Por qué? No tenés que andar corriendo de escuela tras escuelas. Se terminan con las situaciones de apriete en las escuelas de los directivos que no terminaste de concursar y titularizar en un cargo de preceptor, y tenés la suerte, entre comillas, de tener 2 cargos de preceptor en distintos turnos, o te digo, profesor y preceptor en otra escuela. Profesor en una escuela, preceptor en otra escuela. Bien. Y llegás a la escuela y el director te dice, ¿sabés que tenés que renunciar? ¿Por qué? Porque no te dan los tiempos. Bueno, podés ser Superman y salir de la 1 de la tarde de una escuela y llegar a la otra escuela en el mismo horario. No podés. Pero no es que no podés, es el sistema que no te permite hacer el movimiento que necesitas para llegar de un lugar a otro. Bueno, esas son circunstancias Eduardo, cotidianas. Yo te describo. Bueno, a la audiencia, porque hace rato que estamos hablando, le contamos que estamos hablando con Eduardo Donet, es secretario adjunto de la Unión de Auxiliares Docentes de Santa Fe. Nos puso al tanto de toda la situación que vienen arrastrando y viviendo en los últimos años, y yo te lo agradezco un montón, porque hasta para mí muchas cosas de las que nos contás eran totalmente desconocidas. Lo que me gustaría saber es brevemente qué están planteando de aquí en más. O sea, este es el panorama, esto es lo que ustedes viven y padecen. ¿Qué se proponen de acá en más? ¿Cómo van a tratar de cambiar esta situación? ¿Tienen reuniones con autoridades, con legisladores? ¿Cómo viene la cosa? Bueno, para decir de alguna manera, como para imaginarnos dónde estamos y cuáles son estas noción de quién es quién, ¿no? En esto, ¿no? Y cuál es nuestra voz y quién. UNAT ha hecho, a partir de la gestión de la presentación de los requisitos que establece el Ministerio de Trabajo para la concreción de su marco jurídico en cuanto a acción y representación. El Ministerio de Educación está enterado ya desde el año 2018 que quiénes somos, quiénes son los componentes de nuestra comisión directiva. En las escuelas están comunicadas también estas cuestiones, y la interacción que por lo menos hemos tenido hasta ahora han sido generadas a través de situaciones que los propios afiliados nos plantean, y hay que salir a conversar con un directivo, gestiones de esta naturaleza. Ahora bien, en esto que ahora está resonando y empieza un trabajo legislativo, primero quiero destacar realmente la generosidad y el respeto que nos han brindado en atendernos y escucharnos el espacio de igualdad y participación con el diputado Rubén Justiniani y Agustina Donet y sus colaboradores. Realmente fue un trabajo genial, lo disfrutamos mucho. Hace un año que estamos trabajando con esto, y el proyecto, que ya está en legislatura, comienza un trayecto sobre comisiones asignadas, donde es el trabajo que UNAT va a realizar en este tiempo. Es un trabajo de hablar con todos los legisladores, los espacios políticos diferentes, de los cuales algunos ya saben de la temática, lo hemos visitado desde hace un tiempo, caminando, charlando, y realmente hay una buena expectativa, hay una comprensión, que eso nos da mucha tranquilidad,
que en todo este proceso creemos que va a ser positivo. Después hay que ver, hay que llegar a donde hay que llegar con este proyecto, para que en la medida que esto vaya avanzando, también paulatinamente haya una comprensión que a nosotros nos interesa. No queremos ser abruptos en esto fundamentalmente con nuestros compañeros docentes, que son los que tenemos que encontrarnos todos los días. Totalmente. Bueno, Eduardo, muchísimas gracias por todo el tiempo que nos dedicaste, por explicarnos algunas cuestiones que, reitero, eran desconocidas, pero concuerdo que van por buen camino, que si tienen que cambiar estas situaciones a través de las modificaciones de la ley, que los ampare y que reconozca la actividad que ustedes realizan, fundamental para la educación, porque estamos hablando de que todo el sistema educativo esté balanceado, ¿no? Tanto que estamos hablando de las consecuencias que tuvo la pandemia en la educación, esto que están planteando ustedes, esta reivindicación histórica, esta reparación histórica, viene también o llega en un momento en el que estaría bueno barajar y dar de nuevo, ¿no? Equilibrar totalmente, y ver cómo se para cada uno en el sistema. Sí, no, aparte viene una ley, estamos esperando todos los docentes que una ley provincial de educación, donde nosotros también hemos puesto la mirada y entramos a buscar a ver cuál es el rol del auxiliar docente en todo esto. Y es tremendo el trabajo que nos espera. Totalmente. Es muy bueno, y está bueno participar de la manera que se propone en esta futura ley ya, ¿no? Próxima. Y bueno, nos damos cuenta que a nivel social con los chicos tenemos un rol tan importante. Realmente hay equipos, hay gente como directores de curso, gabinetes psicopedagógicos y otros componentes, y que son factores de incidencia y de tratamiento de muchas problemáticas dentro de las escuelas. Fundamentales hoy. Ahí donde hay un nudo muy importante de resolución de cuestiones de la sociedad, fundamentalmente. Y el auxiliar docente está preparado para eso. Excelente. Eduardo, de verdad, hablamos un montón, pero te lo agradezco. Espero que a nuestra audiencia le haya resultado tan interesante como a mí, porque, bueno, como padres creo que tenemos que estar al tanto de esta situación, ¿no? Así que, de verdad, te agradezco mucho el tiempo y, bueno, y estaremos atentos. Pido disculpas porque se me hace un complejo comprimir cuestiones de muchos años en términos de estos minutos contar. Pero bueno, acá estamos para lo que gusten. Bueno, igualmente nosotros. Gracias, Eduardo. Excelente, gracias. Que tengan un buen día. Saludos a la audiencia entonces.